Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada Por la Fe. Vamos a estar estudiando la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso a verso, en el cual vamos a hacer un recorrido por todo este capítulo y vamos a ir viendo lo que las escrituras nos hablan acerca de la fe y acerca de muchos hombres que vivieron por la fe en un Dios vivo, un Dios verdadero y un Dios real. Me gustaría que me acompañe en oración para poder iniciar el día de hoy con una introducción a esta nueva serie de esta enseñanza bíblica que tenemos preparada para ustedes. Amado Señor, gracias, Padre, por permitirnos, Señor, venir a las Escrituras y poder tener, Señor, la certeza de saber que usted es quien nos habla. Gracias, Señor, porque usted siempre está con nosotros, Señor, y siempre ha querido, Señor, restaurarnos, alimentarnos y consolarnos, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos para que podamos poner en práctica, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy y que podamos, en el nombre de Jesús, poder atesorar esta palabra que usted tiene para nosotros, Señor, y que podamos cada día de nuestras vidas, Padre, agradarle, tomar decisiones sabias y buscarle en todo tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, nuestras vidas, la de nuestras familias y hables al corazón de aquellos que no te conocen, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ahora vayamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en la cual vamos a encontrar cómo Cristo es exaltado. Y en el capítulo 11 vamos a encontrar cómo se nos habla acerca de la fe genuina y sincera que todo hombre es llamado a tener delante de Dios. Ahora, vayamos a analizar verso a verso lo que dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. El versículo 1 al versículo 3 dicen lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En estos tres primeros versículos encontramos cómo el autor de esta carta anima a los judíos y nos anima a nosotros a que comprendamos lo que es la fe. Y la fe no es como muchos piensan, un sentimiento o una emoción que tenemos en nuestro interior, una especie de optimismo que tenemos los cristianos, sino más bien es la certeza de algo que no vemos, la certeza y la confianza que tenemos por algo que aunque no esté frente de nosotros, que aunque no esté sucediendo, sabemos porque confiamos en Dios que sucederá. La palabra de Dios está llena de promesas que nos hace Dios a su pueblo, que hace Dios también a las personas que no le conocen. La muerte de Cristo Jesús, la resurrección y la segunda venida de Él nos hablan del camino de salvación. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Son promesas que Dios nos da para que nosotros las tomemos. Y sabemos que sucederán por fe. Por eso el autor de esta carta dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y cómo lo esperamos? Lo esperamos con certeza, con convicción, lo esperamos con fe. La fe no es sencillamente repetirnos una y otra vez a nosotros mismos que algo va a suceder o que queremos que nos vaya bien. La fe habla de un modo de vida en la que tomamos decisiones confiando en Dios, confiando en la obra de Cristo Jesús. No es sencillamente
el pensar que nos va a ir bien o el pensar que hay cosas que van a suceder, sino tener la plena confianza, poniendo la mirada en Cristo Jesús, de que Dios tiene el control. Eso es la fe. La fe no es una religión. La fe no es un optimismo falso. La fe no es una emoción que nace de nuestro estado de ánimo o de las circunstancias. La fe es la certeza absoluta de que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el universo y en nuestras vidas. Por eso, la palabra certeza en el original griego habla de firmeza, habla de sustancia, habla de algo firme, habla de algo que no depende de las circunstancias. Por eso la fe está basada en algo firme que tenemos de parte de Dios, las cuales son sus promesas, es su bendita palabra. Y en el versículo 3 nos habla de esa palabra, porque dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, sabemos que todo lo que vemos alrededor, toda la creación que da testimonio de que Dios es real y que Dios existe, fue hecho por la palabra de Dios. Si vamos al Génesis, lo vamos a encontrar claramente. Entonces, entendemos que las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no vemos. Aunque no podemos ver a Dios como quisiéramos, vamos a notar su creación que fue hecha por un Dios real, un Dios que se muestra a través de su creación y de su obrar, un Dios que nos llama a que confiemos, un Dios que nos llama a tener fe. También vemos que por la fe muchas personas que no pudieron ver la muerte de Cristo y no pudieron ser testigos de su resurrección antes de que Él venga por primera vez, ellos por confiar en Dios alcanzaron buen testimonio, es decir, fueron aceptados delante de Dios por la confianza en las promesas que Dios había hecho. Todas las promesas y toda la palabra de Dios apunta a una sola persona, a la persona de Cristo Jesús. Por eso, la fe no es otra cosa entonces que poner nuestra mirada en Cristo y confiar plenamente en Él. Confiar de que Él ha muerto, ha resucitado y vendrá pronto por su iglesia, vendrá pronto por su pueblo, vendrá pronto por todos aquellos que aunque no lo vimos, hemos creído en Él. Que aunque no pudimos compartir con Él corporalmente cuando vino a la tierra, hemos confiado de que Él vive, que Él resucitó y que su obra es perfecta, de manera que nuestros pecados son quitados, son perdonados y ahora tenemos libertad de vivir una vida que agrada al Señor. Luego del versículo 3 encontramos una lista de hombres y mujeres que aprendieron a confiar en el Señor, que tuvieron una fe audaz, una fe visible, que actuaron conforme a esa confianza que había en sus corazones y que aprendieron a esperar y confiar en que Dios era fiel para cumplir las promesas, aunque muchos de ellos no vieron las promesas cumplidas. Ya vamos a ver cómo se nos da el testimonio de que ellos aprendieron, aunque viendo de lejos el cumplimiento de estas promesas, a confiar en un Dios fiel y verdadero que no miente ni falla. En el versículo 4, si leemos, nos habla de que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Y acá se entiende tal vez lo que hemos leído en el Génesis acerca de la ofrenda de Abel y Caín. ¿Y cuál fue la razón por la cual entonces Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Pues acá lo entendemos, porque la ofrenda fue dada por fe. Y así, conforme pasan los versículos,
en el capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver cómo se va hablando de la fe con la que vivieron estos hombres y mujeres que se exponen a lo largo de toda la historia de las Escrituras. Por ejemplo, en el versículo 5 sigue diciendo este capítulo: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 6 nos dice algo relevante: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que nos acerquemos a Él creyendo que Él es real, no con una actitud de incredulidad, sino creyendo que Él existe y es real, no por las evidencias que tenemos, sino por la convicción que tenemos. Entonces, es imposible que agrademos a Dios si nos acercamos con incredulidad. Es imposible que Dios nos pueda premiar de alguna manera, o que Dios pueda hacernos sus hijos y experimentar de esas promesas que Él tiene para sus hijos, si no tenemos fe, si no tenemos la plena confianza de que Él es real y la obra de Cristo es suficiente. Es imposible que podamos agradar a Dios si no ponemos la mirada en el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús, del cual nos habla toda la creación y todas las Escrituras y toda la revelación de Dios para salvación de nuestras almas. El versículo 7 sigue diciendo: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego habla de otro hombre en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces acá vemos que la fe también tiene que ver con el actuar y con la obediencia. Que no se trata solamente de un pensamiento, sino que se trata de una acción. Tener fe es actuar con la confianza de saber que lo que Dios te dice es un mandato, que lo que Dios te dice es real, que lo que Dios nos manda hay que cumplirlo, hay que obedecerlo. En el versículo 9 dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que habían recibido. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice el versículo 10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres esperaban en Dios, y todo lo que habían de recibir como promesa estaba basado en quién era Dios y en lo que Él iba a hacer en favor de su pueblo y en favor de la humanidad. El versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tanto Abraham como Sara confiaron en una promesa, que en los capítulos posteriores vamos a estar indagando acerca de estas promesas y de cómo Dios mismo prometió una generación, aún a pesar de la esterilidad que tenía Sara. Estos hombres, Abraham y Sara,
decidieron creer en esta promesa y salir y dejarlo todo porque habían recibido un llamado de parte de Dios. Y a pesar de que ellos no pudieron ver las multitudes y ver sus generaciones y ver cómo las familias de la tierra serían bendecidas a través de Cristo Jesús, pues en ese momento, aunque solamente tenían a Isaac o a Jacob y era el inicio del cumplimiento de esa promesa, no desmayaron y continuaron en el llamado que Dios les había hecho. En el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si nosotros sabemos que la promesa final de Dios no es que perduremos en esta tierra por la eternidad, sino que vayamos a vivir una eternidad con Dios, sabemos entonces que hoy creemos por fe, por convicción, que somos peregrinos, que somos extranjeros en esta tierra y que este no es nuestro hogar. Pero lo creemos y lo sabemos por fe, porque así dice su palabra. La misma palabra que creó los cielos y la tierra, la misma palabra que tiene el poder para restaurar los corazones y nos ha restaurado a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, es esa misma palabra que nos sostiene hasta el día del pronto retorno de Cristo Jesús para vivir una eternidad con Dios como Él lo ha prometido. Eso es fe, es vivir confiando plenamente en toda su palabra, en la cual no hay duda y no hay error alguno. Versículo 14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El versículo 17 continúa diciendo: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En el versículo 23 ahora nos habla de Moisés. Dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué increíble testimonio de Moisés, de la cual nosotros tal vez históricamente hemos estudiado, pero ahora en esta carta se nos habla de que la motivación, de que el sustento de su accionar era las promesas de Dios, era ese galardón que le esperaba. Era la fe que tenía puesto en un Dios real que había hablado con él, el cual había tenido comunión con él en el desierto. Y sigue diciendo acerca de Moisés y su pueblo en el versículo 28.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ahora vemos con claridad cómo este capítulo entero nos habla no solamente del significado de la fe, sino que nos habla de cómo se nota la fe en alguien que confía en Dios. Cómo hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a soportar una serie de situaciones, de pruebas y de maltrato y persecución en otros casos, pero jamás claudicaron, jamás retrocedieron en lo que Dios les había llamado a hacer. Entonces ahora hemos aprendido que la fe no es un deseo o un optimismo que las cosas nos vayan bien o que las cosas sucedan como nosotros queremos, sino es esa convicción y ese poner la mirada en Cristo, de manera que hemos de caminar confiados en las promesas de Dios. Las promesas que nos dicen que Jesucristo no solamente murió y resucitó, sino que vendrá por segunda vez. Y que es necesario que nosotros nos mantengamos en santidad, en pureza, que nos mantengamos alejados del pecado, que nos mantengamos llevando una vida de arrepentimiento genuino. Que nos mantengamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, a compartir de su palabra, a compartir de su amor a nuestro prójimo. Que nos mantengamos orando sin cesar, que nos mantengamos edificando su cuerpo y esperando con anhelo su pronto regreso. Nosotros nos encontramos entre el cumplimiento de una promesa que ya se ejecutó y era que el Mesías habría de venir a morir por nuestros pecados, y una promesa que está por venir, y es que el Mesías ha de venir por segunda vez por su pueblo. Entonces ahora nosotros hemos de mostrar esta fe bíblica y sincera por el Señor con nuestras acciones. Hemos de mostrar esta fe así como estos hombres de Dios lo hicieron. Y hemos de mantenernos firmes, confiando plenamente, con certeza absoluta de que Dios no ha mentido y que Dios es real. A lo largo de los próximos capítulos vamos a ir analizando
¿Qué fue lo que vivieron estos hombres que son mencionados aquí en este capítulo? Uno por uno, y vamos a estar viendo cómo estos hombres pasaron por dificultades, pasaron por diferentes procesos, pero había una promesa de parte de Dios que los sostenía día a día y los hacía perseverar. Eso era una vida de fe, y por la fe ellos alcanzaron un buen testimonio, fueron aceptos delante de Dios y fueron galardonados de parte de Dios. Y ahora me gustaría que usted tome el desafío de que podamos juntos ir escudriñando cómo estos hombres vivieron por fe, y nosotros tenemos un desafío también para esta época, y cómo podemos aprender de lo que ellos vivieron y de lo que ellos hicieron, tanto mal como bien, para que nosotros podamos también alcanzar buen testimonio por nuestra fe en Cristo Jesús. Acompáñeme a orar y a rogarle al Señor que sea Él dándonos sabiduría y dándonos también la fortaleza para perseverar durante toda esta serie, y podamos ser desafiados de parte de Dios a imitar no solamente a estos hombres de Dios, sino también podamos llegar más allá y poder imitar a Cristo en toda acción, en toda palabra y en todo pensamiento que tengamos. Acompáñame a orar. Amado Señor, gracias porque usted nos muestra, Señor, lo que es la fe, y nos recuerda que hay hombres y mujeres que vivieron sostenidos por las promesas que usted les daba. Y hoy, Señor, queremos recordar una vez más las promesas que usted nos ha dado a través de las Escrituras, de la cual nosotros tenemos fundamento firme para vivir, para confiar, para caminar cada día. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta historia bíblica que nos permite, Señor, ver el obrar suyo con la humanidad, y ahora poder confiar que esa misma obra es posible en nosotros hoy en día. Gracias, Señor, le damos porque usted nos permite cada día acercarnos a usted y tener la certeza de que nos escucha y de que usted obra en favor de nosotros, Señor. Le rogamos, Señor, que sea usted tocando los corazones de todas las personas, Señor, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de todas las personas que están cerca nuestro, Señor, para que puedan, al igual que nosotros, entender, Señor, quién es usted, y que podamos, Señor, por obediencia, vivir una vida agradable a usted, Señor, cada día de nuestras vidas. Que podamos, Señor, con anhelo poder esperarle hasta su pronto retorno, Señor. Y que podamos siempre estar gozosos de todo lo que usted nos provee y todo lo que usted nos da, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, una vez más. Y guárdenos y bendíganos, Señor, porque le necesitamos cada día de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Comunión con Él.